Pues yo creo que lo conocí en la Escuela Nacional de Antropología, cuando yo estudiaba. Fui la primera generación que colonizó el Museo Nacional de Antropología, recién inaugurado en 1965. Nos alojaron ahí una generación más o menos grande, entonces él era uno de los profesores, nunca fue en realidad profesor mío directo en aula, sino en el trabajo de campo. Pero fuimos con él a todas las ferias, además era muy divertido, ahí pues aprendí a tomar cerveza y tequila, como todo buen antropólogo, ¿no? Y con él en realidad no era una persona que te dijera, bueno, vamos a hacer una reunión y así van a hacer el trabajo, sino que lo acompañamos inicialmente a hacer las entrevistas, lo observamos cómo abordaba a las personas, luego ya cuando logras entrar a las casas, pues cómo trataba a la gente, como además era muy simpático, entonces en 3 minutos ya tenía a la gente en el bolsillo, ¿no? Y además pues de ser un hombre muy inteligente, muy intuitivo, muy innovador, todo con y sobre todo una persona que tenía una inventiva que no es muy frecuente encontrar. Se le ocurrían cosas diferentes a las del común de las personas. Además, otra de sus características es que fue muy amiguero. O sea, él tejía y tendía una serie de relaciones amistosas y profesionales muy impresionante. Yo creo que en eso destacaba y además era muy amigo de Arturo Barman, con el que luego me matrimonié. Y pues en múltiples ocasiones, mucho en el 68 porque él junto con Palermo, con Cassés, Margarita Nolasco, Meche Olivera y Enrique Valencia formaron parte de un grupo de profesores críticos que se sumaron a los estudiantes en el movimiento de 68 y se opusieron al gobierno, a las autoridades y participaron todo el tiempo en las marchas, los mítines. Algunos de ellos fueron representantes de los profesores en la coalición. Entonces, bueno, es a partir de eso que tuvimos una amistad muy estrecha con, con, es decir, conmigo como profesor y como amigo, y después pues como amigo de Arturo, también como estrecho pues amigo y colaborador en muchos proyectos políticos, académicos y administrativos también. Pero sobre todo era un hombre muy afable y muy cariñoso, así que por eso tiene hasta la fecha pues muchos amigos, seguidores o personas que no lo conocieron pero que han leído sus obras, ¿no? Él era muy crítico y muy creativo, pero de eso se trata, el tipo de asuntos que siempre los antropólogos hemos abordado, ¿no? Y llegó una mañana, un mediodía, con ojos así como muy pícaros, y nos dijo, ¿qué creen? Ya no las voy a poder dirigir ni trabajar con ustedes. ¿Por qué? Dice, porque me acaban de avisar que voy a ser el director del INA. Entonces, bueno, estaba muy sorprendido, muy contento. Seguramente ya sabía, pero hasta ese momento ya lo pudo hacer público. De tal manera que pues forma parte también ese hecho de una especie de reivindicación que trató de hacer y que hizo en gran parte Luis Echeverría, ya como presidente, para abrir espacios pues a la oposición, a la disidencia estudiantil y de los profesores, ¿no? Entonces, finalmente, yo lo vinculo directamente con la represión previa a él y a muchos de los investigadores, profesores, alumnos, etcétera, ¿no? que habíamos participado en ese periodo. Pero gracias a eso, pues el INA, y tenemos los documentos, es muy interesante, están en el archivo del CIESAS que la familia donó. Hay una serie de documentos que le solicitó seguramente a sus cercanos, a la mayoría de sus cercanos, para hacer un análisis de la investigación en el INA y poder reorganizar estos aspectos, sobre todo de investigación. Y a partir de eso, pues él recoge esas ideas y seguramente otras muchas que desconozco para plantear una serie de cambios e innovaciones que fueron muy importantes.
para mí una de las más pues, serias y que contribuyeron al cambio en el INAH fue la creación de los centros regionales, que hasta la fecha perviven y que, bueno, se han multiplicado. Entonces él animó a una serie de profesores que ya estaban, o de arqueólogos o de otras especialidades, a fundar estos centros. El recuerdo, que es gráfico y por supuesto también en la memoria, es aquel que consiste en la Marcha del Silencio, en agosto de 1968. Siempre partían las marchas del Museo de Antropología, de la Explanada. Entonces, pues prácticamente los alumnos que estuvimos metidos, que éramos la gran mayoría, y los profesores, que eran en realidad una minoría de la Escuela de Antropología, pues fuimos a todas las marchas, todas. Esta fue ya la última, ya estaban en puerta las Olimpiadas, entonces, bueno, era la Marcha del Silencio. Llegamos con las antorchas, llegamos al Zócalo, y por ahí andaba también mi hermano Pedro, que es fotógrafo, y nos tomó una foto. Estábamos entonces, es una foto muy bella porque se ve la catedral atrás. Entonces está Arturo Barman, está Ángel Palermo con una cara de satisfacción y de alegría. Está Bonfil también. Trae una pequeña camarita aquí, que por ahí deben estar las fotos, pero no las hemos encontrado. Y encontramos ahí a Frías, que era un escultor que conocía a Guillermo, porque conocía a medio mundo también entre artistas y actores. Estaba yo, y entonces Pedro nos tomó la foto, y es una foto así memorable. Muy poquito después, ya algunos nos íbamos a quedar porque se tenía planeado un campamento, ya de hecho se empezó a armar, pero ya al rato nada más nos encontramos a Toño García de León otra vez, y Arturo y yo, y avisaron los compañeros que estaba entrando el ejército. Entonces entraron los tanques y todos pues nos fuimos corriendo, como los tres, Toño, Arturo y yo, nos fuimos por Madero hacia Reforma y eso. Entonces es un recuerdo agridulce, más bien agrio, ¿no? Y desagradable. Y a partir de eso, pues ya después vinieron ya las cosas más violentas. El 2 de octubre. O sea, muy amargas experiencias, ¿no? Y la parte de su huella en la antropología, pues es inmensa, ¿no? Esa forma de trabajar, esa manera de tratar a los colaboradores en el campo, desde cómo abordarlos, no verlos como unas personas ajenas, sino más bien como maestros, ¿no? Pero bueno, el efecto de sus obras ha sido mayúsculo, ¿no? Y rebasado como muy pocos otros. Yo creo que casi es el antropólogo más conocido de México, ¿no? Y tú oyes con mucha frecuencia lo del México profundo, usado por personas inclusive un poco que no te imaginas, ¿no? Se empeñó en ese título que fue finalmente muy acertado y que ha sido acogido y entendido por mucha más gente de la que nos dedicamos a la antropología o la historia o la sociología, ¿no? Ha penetrado, y eso es muy importante, ¿no? Esto está basado pues en la teoría del control cultural, que escribió antes, que es, diríamos, más teórico, pero yo creo que es esta otra, diríamos, parcela del conocimiento y de la influencia de su pensamiento para revisar muchos de nuestros prejuicios, del racismo y de ese México que está allí y que no lo queremos ver, ¿no? La obra de Guillermo lo que nos muestra y lo que nos demuestra es que no es esa población campesina que vemos a veces, o indígena, como marcianos o ajenos, pues no lo son, no, somos nosotros mismos, ¿no? Entonces esa parte de su obra y de su legado y de su pensamiento es muy, muy importante, ¿no? Es finalmente la más perdurable. Gobierno de México.